Bueno, vamos con lo que es el álgebra de funciones. Resulta que las funciones se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir. Y a eso se le conoce como el álgebra de funciones. Entonces, ¿cómo se hace la suma de funciones? O bueno, primero, ¿qué pasa si yo sumo la función f de x más la función g de x? Pues sencillamente estas son expresiones algebraicas. Y como las expresiones algebraicas usted las puede sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, al sumar dos expresiones, lo que obtengo es otra tercera expresión algebraica. Que para nosotros acá, esa tercera expresión algebraica sencillamente es una nueva función. Una nueva función resultado de sumar dos funciones, o resultado de restar dos funciones, o resultado de multiplicar o dividir dos funciones. Hay que tener en cuenta, cuando yo voy a dividir dos funciones, recuerde que el denominador no puede ser 0. O sea, no puedo trabajar con la función g de x igual a 0. O tampoco puedo trabajar con los valores que me hacen 0 esta función, ¿no? Porque me queda una indeterminación matemática. Miremos ejemplos. Entonces aquí los problemas 1 a 8 dice, determine f más g, f menos g, f por g y f sobre g. Y describa sus dominios. Bueno, hagámoslo y después miramos la parte del dominio. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 4. Entonces el ejercicio número 4, fíjese que tiene las dos funciones f de x y g de x. Y voy a empezar con la suma de funciones. Entonces vamos a empezar la parte A, vamos a hacer f más g de x. Esta es mi nueva función. Quiero le puedo dar otro nombre, o que la puedo dejar como la función suma de funciones, f más g de x. Entonces, según vimos arriba, f más g de x, mire, ¿cómo la obtengo? Sumando la expresión algebraica de f de x más la expresión algebraica de g de x. O sea, lo que voy a sumar es x menos 2, ¿cierto? Que esta es ¿quién? ¿Quién es esta parte? F de x más, ahora sumo la otra. ¿Quién es la otra? G de x. ¿Y quién es g de x para este caso? 1 sobre x menos 8, ¿cierto? Que es el ejercicio número 4, miren. Ahí están las dos funciones, f de x, g de x, f de x, g de x. Listo, hago la suma. Bueno, lo primero es que para sumar estas dos expresiones coloco la primera sobre 1, ¿cierto? Y puedo hacer carita feliz en este caso, porque el mínimo común múltiplo de 1 y x menos 8 es x menos 8. Entonces puedo hacer carita feliz. Entonces este por este sobre estos dos. Y entonces, ¿qué me quedará? Que f más g de x es igual a ¿quién? Entonces queda x menos 2, ¿cierto? Por x menos 8, ¿cierto? Más 1, o sea, el producto de estos dos, mírenlo, más el producto de estos dos, que es 1 sobre x menos 8. ¿Puedo cancelar esto con esto? Jamás, ¿no? Jamás. ¿Por qué no? Porque aunque aquí está multiplicando, después de la multiplicación hay una suma. Entonces no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? El producto, ¿cierto? Entonces, si hago ese producto, ¿qué me va a quedar? Que esto es igual a ¿quién? X cuadrado menos 8x menos 2x. ¿Pero cuánto es menos 8x menos 2x? Menos 10x. Entonces, de una vez reduciendo, menos 10x más ¿cuánto? 16, ¿cierto? 8 por 2, 16, menos por menos más 16. Y más 1, ¿cuánto me da más 16 más 1? Más 17, sobre x menos 8. Y esta es mi nueva función. Esta es mi función f más g de x. Esta es mi función suma. Ahora sí miremos la parte del dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función es qué valores le puedo entrar a x sin que tenga error matemático. Entonces aquí podré entrar dominio, ¿no? Dominio, todos los números reales excepto el 8. ¿Por qué excepto el 8?
Sí, excepto el 8, porque al colocar 8 aquí en el denominador, bueno, al valorar la x en 8 aquí en el denominador, cuando cambie esta x por 8, 8 menos 8, 0, y me queda indefinido, ¿sí o no? De resto, cualquier valor lo puedo colocar y no tengo problema. Y esta es la función f más g de x, y este es el dominio de la función. Ahora vamos con la otra, f menos g, ¿cierto?, de x. ¿En qué cambia? Pues simplemente en un signo, ¿cierto? En que en cambio de sumar, como lo dice acá, voy a restar. Bueno, esta no es conmutativa, ¿no? Y al hacer la resta, entonces aquí voy a tener f menos g de x igual. Fíjense que lo que me va a cambiar, si yo sigo el proceso, este me cambia por un menos, o sea que aquí se me cambia por un menos, ¿cierto? Y en cambio de aquí, 8 por 2, 16 positivo, ¿cierto? Sumarle 1, entonces ¿qué va a pasar? Que voy a terminar restando 1, ¿cierto? Entonces ¿cuánto me va a dar? 16 menos 1, 15, ¿cierto? Entonces ¿qué me va a quedar? Que f menos g de x es igual a x cuadrado menos 10x, ¿cierto?, más 15 sobre x menos 8. Bueno, y acá el dominio de la función, ¿en qué me cambia? En nada, ¿cierto? Sigue siendo todos los números reales excepto el 8, porque el problema está en el denominador. Y como el denominador no cambia, fíjese, lo único que cambia es el numerador, y cambia en una partecita, miren, es el único cambio. Entonces el dominio sigue siendo igual. Usted puede dar cualquier valor a x excepto el valor de 8, porque 8 menos 8, 0, y le queda 0 en el denominador. ¿Listo? Esa sería la resta de funciones. Vamos al producto de funciones, f por g de x. Bueno, antes de ir al producto, una cosa que vale aquí la pena aclarar. Resulta que si usted mira la función f de x, ¿quién es el dominio de la función f de x? Todos los números reales, porque usted coloca cualquier número real acá y obtiene un resultado para y. No va a tener en ninguna parte problemas matemáticos porque es la función lineal, ¿sí o no? Y la función lineal, recuerde que es toda continua, la recta va de menos infinito hasta infinito, es una función lineal. Luego el dominio son todos los números reales. Acá, el dominio de esta función, ¿quién es? Todos los números reales excepto el 8. Excepto el 8, el elemento 8, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si usted intercepta, hace la intersección entre estos dos conjuntos? ¿Cuánto me da la intersección? La intersección me da todos los reales menos el 8, ¿listo? Eso me da la intersección. Y fíjense, ¿cuánto me dio el dominio? Reales menos 8. O sea que, ¿qué puedo decir? Que para hallar el dominio de una suma de funciones, de una resta de funciones, igual del producto y del cociente de funciones, lo único que hay que hacer es la intersección de los dominios de las funciones. Bueno, ahora sí hagamos la f por g de x, el producto. Entonces aquí ya no vamos ni a sumar ni a restar, sino que vamos a hacer el producto. ¿Y cómo se hace el producto? Pues me toca colocar esta sobre 1 y operar como fracciones, ¿cierto? Porque esto es una fracción y esto es otra fracción. ¿Cómo se operan las fracciones? Se multiplica de frente, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Que f por g de x es igual a x menos 2 por 1, ¿cuánto me da? X menos 2 sobre 1 por x menos 8, ¿cuánto me da? X menos 8. ¿Listo? Y este ya es la función producto. Ahí no se puede simplificar, no se puede hacer nada, ¿cierto? ¿Cuál es el dominio? Pues nuevamente todos los reales excepto el 8, ¿cierto? Porque ya lo habíamos dicho, que era la intersección de los dos conjuntos. Y nos falta la última, que es f sobre g de x. Entonces ahora lo que voy a hacer es dividir las dos expresiones. Entonces aquí dividimos x menos 2, ¿cierto? Dividido entre ¿quién? 1 sobre x menos 8.
Pero para poder hacer esa división, obviamente el numerador me toca sobre 1 y hacemos ¿qué? Producto de extremos, producto de medios, ¿qué nos da? X menos 2 factor de X menos 8. O sea, F sobre G de X es igual a X menos 2 factor de X menos 8. Bueno, pero aquí hay algo especial. Fíjese el dominio de la función. Si yo la dejo así, pues de pronto no se ve muy bien, ¿cierto? Pero si yo hago el producto X por X cuadrado, ¿cierto? Aquí me daría menos 8X y por este lado menos 2X son menos 10X, ¿cierto? Más 16. ¿Qué clase de función es esta? Una cuadrática, una función de segundo grado. ¿Y las funciones de segundo grado dónde tienen problema? No tienen ningún problema, ¿no? Recuerde que la gráfica es una parábola y que esa parábola va hasta infinito por este lado, hasta infinito por este lado. Luego el dominio son todos los números reales, o sea, usted coloca cualquier valor aquí a X y no tiene errores matemáticos. Luego el dominio de esta es todos los números reales, debido a que ya no me quedó el problema en el denominador. Entonces para la división a veces se me restringe o a veces, por ejemplo, aquí se me concede que el dominio cambió y se me concede que me dieron lo que antes era restricción, el 8, ¿cierto? El 8 que era restricción, ahora ya no es restricción, sino que ahora ese 8 sí lo puedo colocar acá y no va a tener problema.